Buenas Mario, ¿qué tal? Gusto de saludarte de nuevo por acá. Y a todos nuestros escuchas, muchísimas gracias porque vemos que cada día son más los que se unen a escucharnos hablar un rato, tanto en YouTube como en Spotify. Hoy tenemos el placer de contar con la compañía de la señora Claudia Dobles, candidata a la presidencia por el partido Coalición Agenda Ciudadana. Con ella tendremos una amena conversación que creo hoy se extendió un poquito, se va a extender un poquito más que otras, pero felices de escuchar ideas de todos y todas las candidatas. Mario, vistes que hoy, martes 28 de octubre, tenemos al aeropuerto Juan Santamaría Full House. Hoy tenemos llegando vuelo de dos de Madrid, uno de París, uno de Londres, uno de Ámsterdam y me falta uno. ¿Cuál será? Y uno de Frankfurt, Alemania. Por dicha, no tenemos que hacer la Listos. inmigración el día de hoy. Ahora sí, arranca. Ojalá. Se acabaron las vacaciones justo con el huracán visitando. Así es. Hoy Pero uno de esa ahí qué tabla de dicha, llegadas al ¿verdad? aeropuerto y se ve lindísima. Todos esos seis vuelos llegando de Europa. Qué, Preocupantes que qué llegan alegría, qué en felicidad. una hora relativamente, en un marco de horario relativamente corto, ¿verdad? Entonces Sí, esperemos sí. mañana oír a la gente, ¿viste? La fila de inmigración. Bueno, esperemos que no, que todo funcione bien. Pero bueno, Esperemos. Y que puedan aterrizar, Rolo, con estas con este condiciones clima. climáticas, que puedan aterrizar. Sí, sí, no Pero había sí. pensado en esa En parte. ese pequeño detalle, a todos los colegas, de ahí, desearles la mejor temporada alta, ojalá vuelvan a llenar sus cuenticas bancarias y nos recuperemos un poco y salgamos todos de verdad con éxito, con buen servicio al cliente, con cero problemas y que se alargue, o sea, que aguantemos más allá de mayo, pero bueno, mucha suerte a todos y feliz de tener a doña Claudia aquí con nosotros. Muy interesantes sus análisis. Obviamente la señora es arquitecta, pues trae un punto de vista un poco más desde ese lado de las disciplinas y tiene obviamente el bagaje y la experiencia de haber estado como primera dama por 4 años, así que conoce el tema y los invito porque de verdad tiene una opinión pues bastante centrada y bastante clara de lo que quiere hacer en su gobierno con el tema del turismo y también le recuerdo de que va como candidata número uno de diputación, así que probablemente de Por una San u otra José. forma, perdón, por San José, así que de alguna u otra forma es muy probable que esté involucrada en la gobernanza a partir de mayo. Bueno, los dejamos ahora, sin más preámbulo, con nuestro podcast del día de hoy. Buenas, gracias por acompañarnos en un episodio más de Turismo Pura Vida, o Pura Vida Turismo, perdón, siempre se me enredan los cables. Hoy nos acompaña la señora Claudia Dobles, candidata a la República del Partido Acción Ciudadana y en esta ocasión candidata por la coalición Agenda Ciudadana. Recordamos que doña Claudia ya estuvo involucrada en el servicio público en la administración anterior y hoy aspira al principal puesto de elección popular en nuestro país. Doña Claudia, muchísimas gracias por su tiempo, por la cortesía de acompañarnos para poder entender cuál es su visión de turismo. Para darle tal vez un poquito de contexto, Mario y yo somos ya dos viejillos dedicados al turismo desde hace más de 30 años y entonces ahora, como ya en nuestras actividades de viejillo nos queda más tiempo, entonces empezamos con este bendito podcast que gracias a Dios ahí ha ido funcionando bien. Ahora en periodo electoral, entonces estamos contactando con los diferentes candidatos y candidatas, pero la idea siempre es un post dedicado a temas de política pública con injerencia propiamente en turismo. Entonces, tal vez para entrar en materia, doña Claudia, si usted nos puede compartir cuál es su visión sobre el turismo, cómo considera usted que aporta o que no aporta, que beneficia o que no beneficia al país en general, desde el peso económico, la distribución de la riqueza, incluso la paz social y el desarrollo especialmente en comunidades rurales. ¿Cómo evalúa usted el turismo? ¿Qué peso le daría usted en una administración suya y cuál es su visión sobre el desarrollo turístico de Costa Rica? Rolando, antes de entrar en tema, y para que nuestros oyentes después no se quejen de que o fuimos a favor o fuimos en contra de doña Claudia, tres preguntas rápidas.
para conocerla un poquito más personalmente y menos políticamente. ¿Vacaciones en la playa o en la montaña? En la playa. Ok. ¿Tortilla aliñada o chorreada con natilla? Uf, tortilla aliñada. Y la más controversial, ¿preferir de rafting o caminatas en puentes colgantes? Uy, a mí me encantan las caminatas en puentes colgantes. De hecho, las he hecho varias veces y me gusta mucho. Debo admitir que no he hecho rafting aún. Ok, Entonces no colegas tengo la allá de referencia del Sarapiquí, momento. de Pacuare, de La Fortuna, ya tienen la obligación de una invitación personal a doña Claudia, que tiene un hijo, ¿correcto? Tengo un hijo, sí, de 12 ¿Nueve años. años? ¿10 años? 12. 12. No, está perfecto. Ya está Clase más 3 grande. Río Balsa, pero después de que pase el temporal. Ok, entremos en materia, doña Claudia. Bueno, no, primero, muchísimas gracias, don Rolando y don Mario, por la invitación. Yo muy contenta de estar aquí. Empezar diciendo que yo tengo muchísimos años de trabajar de manera directa o indirecta con el sector turismo. Yo, de hecho, cuando empecé mi carrera profesional como arquitecta, parte de los trabajos que hice desde el sector privado fueron trabajos turísticos, fueron trabajos con empresarios turísticos, con comunidades que querían desarrollar turismo. Entonces, me siento cercana al sector, creo que le conozco bastante bien y como he podido trabajar en el sector y con el sector en diferentes lugares de Costa Rica, no solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe y en otros lugares de Costa Rica, puedo decir y puedo ser, digamos, puedo dar testamento que realmente es un motor de desarrollo. Y nosotros lo hemos planteado así. De hecho, yo he dicho en diversas ocasiones y en diversos foros que nosotros definitivamente con la situación en la que estamos, si queremos darle a los costarricenses mejores oportunidades, más empleo, lo primero que tenemos que hacer, lo primero es darle prioridad a los dos grandes motores de desarrollo que tenemos, sobre todo en zonas rurales y costeras. Esos dos motores no se nos pueden apagar. Uno de esos motores es el agro y otro de esos motores es el turismo. Ambos generan miles de empleos. Y el turismo muy específicamente genera grandes encadenamientos, o sea, no solamente genera empleos directos, sino que genera cualquier cantidad de empleos indirectos por todos los encadenamientos que hace con restaurantes, con las comunidades, con los servicios de transporte. Entonces, me parece que ese es un motor de desarrollo de nuestro país que tenemos que hacer crecer. Y aquí me parece que ha habido de una situación importante de mejora por diferentes condiciones en esta administración. Nosotros en la administración pasada, porque es importante ponerlo sobre la mesa, eso no se puede obviar, veníamos con una situación muy buena en turismo y tuvimos una de las situaciones más críticas a nivel de turismo, que fue la pandemia. Pero aún en esa época de pandemia y con lo difícil que fue, porque fue muy difícil y fue especialmente difícil para el sector turismo, se hicieron todas las consideraciones bajo el entendido de la importancia que tiene, de los empleos que genera, del motor de desarrollo que es para las comunidades, sobre todo en aquellas fuera del gran área metropolitana. Hicimos esfuerzos muy significativos de trabajar con el sector para muy rápidamente, lo más rápidamente posible, poder de nuevo aperturar nuestras puertas al turismo y poco a poco ir ganando de nuevo la visitación. Y ese fue un trabajo conjunto que se hizo entre el gobierno y el sector y con muchísimo diálogo y buscando, por supuesto, que el sector pudiera tener a partir del momento de apertura una curva de crecimiento. Pero en este momento estamos viendo que estamos teniendo una crisis en turismo, pero ya no tenemos, ya no tenemos ninguna justificación de pandemia que nos diga que hay una situación global que amerite que estemos en esta situación. Son condiciones, si bien de contexto geopolítico, ciertamente son condiciones que nosotros tenemos el control de mejorar. Entonces, la respuesta muy rápida para su pregunta, don Rolando, es yo creo que el turismo es un motor de desarrollo, es parte de nuestra identidad como costarricenses. A nosotros nos da orgullo como costarricenses decir que Costa Rica es un oasis que viene la gente a visitarlo.
Nos sentimos orgullosos y orgullosas de sentir que tanta gente quiere venir a disfrutar de nuestras bellezas naturales, pero también de disfrutar de nuestra cultura, disfrutar de nuestras comunidades, disfrutar de nuestra gastronomía. Y eso tenemos que cuidarlo, sobre todo porque si no recuperamos rápidamente lo que estamos perdiendo, sobre todo, por ejemplo, a nivel de cantidad de vuelos y generar las condiciones para que el sector se robustezca, me parece que vamos a tener un grave problema, sobre todo en esas zonas que más requieren de generación de empleo, que son las zonas rurales y costeras, y donde más tenemos potencial más bien de crecer con un turismo sostenible, un turismo que se apalanque en nuestras comunidades, un turismo que se apalanque en la identidad, en nuestra riqueza cultural y que pueda ser mejor distribuido por todo el territorio. Y eso solamente se logra con un trabajo conjunto, una estrategia clara y poniendo al sector como una prioridad. Y como le digo, nosotros, dentro de la gran sombrilla de cerrar brechas, la brecha urbano-rural, los dos grandes motores de desarrollo en este momento de nuestras zonas rurales y costeras están siendo muy golpeados. Y por supuesto Yo que le el turismo. agregaría, doña Claudia, a ese desarrollo costero, que es un tema que tal vez podemos eh, debatir un poquito más tarde en el podcast, pero es el desarrollo inmobiliario, que también tiene sus pros y sus contras y sus críticos, así que lo podemos ver un poquito después, pero quería aprovechar su introducción y su visión sobre el turismo para tal vez si nos comparte unas tres iniciativas puntuales de qué haría usted y su gobierno para devolver la competitividad al sector turismo que la hemos perdido específicamente en los últimos 2 o 3 años. Bueno, nosotros tenemos una agenda de competitividad importante. Para efectos del sector turismo, nosotros lo primero es que creemos que requerimos tener un banco central que sea independiente y que sea técnico con una política monetaria neutra. En este momento el tipo de cambio está afectando muchísimo dentro de los sectores que está afectando. Turismo es uno de los sectores más afectados. Por supuesto que hablando de estos grandes motores de desarrollo, por ejemplo, en zonas rurales y costeras, el agro está siendo muy afectado, todo el sector exportador también está siendo muy afectado, pero turismo está siendo particularmente afectado por el tipo de cambio. Nosotros creemos en un banco central que tenga, por supuesto, objetivos realistas, claros, responsables, técnicos a nivel de inflación, pero que también pueda considerar otras métricas como empleo para poder balancear esa ecuación. En este momento nosotros tenemos un tipo de cambio que cumple, más bien estamos por debajo de los objetivos de inflación con respecto a lo que está establecido por el Banco Central. Entonces podríamos decir que en papel, en ese sentido, nos vemos muy bien, Claro. ¿verdad? Y a nivel internacional nos vemos muy bien, pero eso está afectando directamente cualquier cantidad de empleos en este país. Entonces, necesitamos generar un balance, un banco central robusto, independiente, técnico, una política monetaria neutral, pero pareciera que sí necesitamos hacer una revisión de cómo se está llevando a cabo esa política monetaria y poder incluirle entonces también algunas métricas como a nivel de empleo. Eso es lo primero, el tipo de cambio. Lo segundo es que nosotros tenemos una agenda de competitividad, como les decía anteriormente, que tiene muchos ejes, pero me voy a centrar muy específicamente en algunos ejes de generación de infraestructura y servicios públicos que le van a servir particularmente a todas las comunidades, pero muy particularmente le van a servir al sector turístico. Estamos hablando de retomar la cartera de infraestructura vial. Nosotros necesitamos poder conectar más y mejor todos esos destinos turísticos y con infraestructura, con una mejor infraestructura, podemos generar más destinos turísticos. Infraestructura vial, infraestructura de conectividad, eh, a nivel de llevar conectividad a diferentes comunidades, nos puede también generar otras opciones para poder llevar turismo a todas esas áreas y a todas esas comunidades que en este momento no tienen una huella turística tan densa. Estamos también en el sector de infraestructura con un enfoque muy importante en todo lo que es aeroportuario, logística, que eso tiene repercusiones positivas en el sector turismo. Muy específicamente para el sector turismo, decirles que nosotros trabajamos, lo que pasa es que no nos dio tiempo y eso es algo que yo quisiera retomar,
en algunas cosas muy particulares que son absolutamente necesarias, como es el Daniel Oduber. Tener una redundancia para la llegada del Daniel Oduber es vital para el sector turístico de toda la región chorotega. Es un riesgo en este momento. Si hay un colapso en esa calle, los turistas literalmente tienen que bajarse del carro y ir con sus maletas al aeropuerto. Ya ha sucedido. Correcto. Exacto. Entonces, eso lo tenemos clarísimo. Nosotros iniciamos para un planteamiento, para una propuesta de cómo podíamos tener una redundancia, es decir, una llegada alternativa al Daniel Oduber, y eso lo queremos retomar. Entonces, toda la agenda de competitividad muy enfocada para el sector turismo en temas de infraestructura y en temas de conectividad. Y por último, sí queremos trasladar específicamente algunas acciones a nivel de seguridad que queremos llevarlas especialmente a cómo mejoramos la seguridad en aquellas comunidades en donde también tenemos una afluencia turística importante. Dentro de la generación de más recursos para nuestros cuerpos policiales, uno de los rubros está poder también robustecer la policía turística y trabajar en conjunto con el sector para garantizarle a las comunidades que tienen mayor visitación que van a ser comunidades seguras, no solamente para las personas que viven ahí, sino también para las personas que nos visitan, porque de eso también depende el trabajo de muchísimas personas en esas comunidades. Entonces, esos son 3 puntos que me parecen relevantes, pero no son los únicos. Por supuesto que tenemos otras áreas dentro de la estrategia y el trabajo conjunto que queremos hacer en el sector. Me parece que lo más importante es oír al sector y entender de parte del sector cómo nosotros podemos ir incorporando acciones específicas a esa estrategia, pero definitivamente un entendimiento de cómo el tipo de cambio nos está afectando la generación de empleo, mucho sector turístico, condiciones habilitantes, mucho enfocado en una mejora en servicios públicos, infraestructura, movilidad, que eso va a beneficiar al sector turístico, y una mejora integral en seguridad, pero muy específicamente también trabajando con el sector para aquellas comunidades que por su turismo también están teniendo más problema de criminalidad. Como hay una afluencia de turistas, pues también están viviendo y experimentando más criminalidad. Pero doña Claudia, yo Claudia, quisiera separar un toquecito el tema de seguridad, porque obviamente el país está pasando por una crisis de homicidios, de violencia, que es la que acapara obviamente las noticias, los medios, y es tal vez la emergencia nacional más alta. Sin embargo, en turismo tenemos otro tipo de crímenes hacia el turista que no son violentos. Hay hurtos, hay robos en casas de hospedajes de corto plazo, hay robos de maletas en el puente de los cocodrilos o en las carreteras turísticas. Y sabemos que cualquiera de esas situaciones le echan a perder a uno el viaje. O sea, que le roben el iPhone porque lo dejó en la playa o porque le roben la computadora porque se metieron a la casa mientras salieron a cenar. Ese tipo de crimen tal vez no ha sido tan enfocado por las candidatos y candidatas a la presidencia o por los líderes, porque tenemos la otra crisis que obviamente es mucho más impactante. ¿Qué podemos porque hacer afecta, para... perdón, y porque afecta a los costarricenses. En buena Claro, medida, totalmente. los asaltos de los que los turistas son víctimas, nosotros no nos damos cuenta y son muy pocos los que van al OIJ a denunciar por razones obvias. Sí, el cadenazo en Avenida Central, el robo del celular ahí por el museo, esas cosas que de verdad afectan al turismo, pero son como gotitas, ¿verdad? No es el aguacero. Bueno, es que más bien yo creo que el problema suena muy mal, pero es que el problema es que tenemos una crisis tal de homicidios que estamos dejando de lado otro montón de áreas que son preocupantes, que también deberíamos atender. Pero la crisis de inseguridad que el país está viviendo a nivel general por crimen organizado y muy específicamente y muy preocupante por narcotráfico, está opacando de alguna manera las otras conversaciones. Nosotros deberíamos ser capaces de generar una estrategia integral que esté muy enfocada en poder atacar al crimen organizado y al narcotráfico, que eso tiene una estrategia específica, pero que también nos permita generar ramificaciones en donde podamos atacar la delincuencia común y la delincuencia que está enfocada al turismo. A ver, en todo caso, eso también afecta a las comunidades. Si al final del día hay delincuencia, hurtos,
en una comunidad donde hay muchísima visitación, al final del día, pues si no le pudieron robar al turista, le van a robar a la persona que vive ahí, ¿verdad? Es que, Entonces, sí Ujú. tiene una afectación a las comunidades. Y si las comunidades también están experimentando ese tipo de dinámicas, también se genera una percepción y una sensación y una realidad de inseguridad. Lo que pasa es que, en efecto, si no podemos eh, atender las cosas más apremiantes y más básicas, como una crisis de prácticamente 700 homicidios en este momento, en lo que lleva del año, de casi que si la administración no ha sido capaz ni siquiera de atender eso, pareciera que no es capaz de atender otras de sus ramificaciones. Entonces nosotros lo que estamos planteando, porque hablamos de tres, digamos, de tres puntos específicos para atender el tema de turismo, pero con respecto a seguridad, nosotros lo que estamos planteando de entrada es tener una estrategia nacional para la seguridad. Como entrada se necesita una estrategia y una estrategia que pueda tener coordinación con los diferentes cuerpos policiales y entender a nivel prioritario cómo atendemos el tema del crimen organizado, homicidios y narcotráfico, pero también cómo esa coordinación tiene impactos positivos en algunos mecanismos que se pueden hacer eh, en otras áreas también de crimen y delincuencia como uno de hurtos. Y hay cosas específicas que se pueden hacer. Hay cosas que se pueden hacer para atender el problema más grande y apremiante, pero hay cosas que se pueden hacer también ya desde el punto de vista de sus ramificaciones. O sea, se puede activar de entrada que el ICT tenga una coordinación interinstitucional con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, con la fuerza pública, con las municipalidades. Eso se puede hacer. De qué limita al gobierno de empezar a ejecutar ese tipo de acciones? Para empezar a atender puntualmente qué se puede hacer, qué no se puede hacer, yo creo empezar a ahí trabajar. solamente para el récord, el ICT sí tiene su política con relación a la policía turística que en buena parte ha sido estimulada y financiada desde su origen. Doña Claudia, pero usted ha tocado un punto importante que me lleva a la siguiente pregunta. Usted relacionaba, por ejemplo, que ese ladrón no va a discriminar si la víctima es extranjero o es nacional. Y esto básicamente me lleva a la siguiente pregunta. El desarrollo turístico nuestro es muy particular. Tiene una gran ventaja y una diferencia con relación a muchos vecinos y a muchos competidores, que es que el país entero es el destino turístico, ¿verdad? Entonces, siempre hemos dicho que cuando Costa Rica está bien, turismo está bien. ¿Por qué? Porque turismo, nuestro producto turístico es Costa Rica. No es una playa, no es un sendero en un parque nacional, no, es la globalidad del país. Entonces eso nos obliga necesariamente a ser usuarios intensivos de los servicios del Estado y los servicios puntuales del gobierno. Cuando hablamos de turismo, entonces vamos a hablar de el MEP, del INA, del Ministerio de Cultura, de Recope, de Habdeba, en fin, de todas las instituciones públicas con las que cuenta nuestro país. Y sin embargo, creo yo, siempre lo he dicho así, si los turistas votaran, otro enano cantaría, ¿verdad? Porque sí hemos sentido históricamente, no en este gobierno, sino básicamente desde siempre, que turismo es un ente económico aislado a las políticas de Estado. Y que entonces la Caja del Seguro Social no piensa en razón del turismo, y que Recope no piensa en razón del turismo, y que el MEP no piensa en razón del turismo, y así sucesivamente. En un eventual gobierno suyo, ¿cuál podría ser la articulación para que todas esas entidades que son resorte del Poder Ejecutivo tengan una política o una visión para favorecer al turismo, que al final es favorecer a Costa Rica, porque básicamente todos los renglones cuando funcionan le sirven al tico, pero le sirven al turista? Son muy poquitos los que son exclusivamente para turistas. No sé, tal vez la fila de migración en el aeropuerto, por donde entran los extranjeros, sí es un servicio exclusivamente para extranjeros. Pero en todo lo demás, el uso de un hospital, el uso de la carretera, el uso del ingreso a un parque nacional, todo eso nos beneficia a los dos, a los extranjeros y a los nacionales. Bueno, no, definitivamente. Como decía en el punto número dos, nuestra agenda de competitividad mucha está relacionada en cómo generamos
más y mejores condiciones que habiliten no solamente el bienestar de los costarricenses, sino el crecimiento del sector productivo. Y la gran mayoría, como usted está diciendo, don Rolando, la gran mayoría de los servicios públicos realmente le favorecen primero al costarricense, a los costarricenses, a las costarricenses, pero también le favorecen a todos los sectores productivos, incluyendo el sector turístico. Entonces, por eso yo hacía muchísimo énfasis en que nosotros entendemos como parte de nuestro plan de gobierno una agenda de competitividad que es transversal. Esa agenda de competitividad está muy relacionada con infraestructura e inversión pública. Eso también mejora servicios. Realmente recuperar las carteras de inversión que tenemos a nivel de infraestructura vial, recuperar la cartera de inversión que tenemos a nivel de vivienda. Eso, digamos, ha estado un poco en pausa. Nosotros entregamos la mayor cantidad de unidades de vivienda de interés social en la administración pasada y eso mejora y genera condiciones, de hecho, en todo el país para que comunidades tengan mejores oportunidades y puedan también desarrollarse dentro del sector productivo con otras áreas. Nosotros estamos hablando de infraestructura hospitalaria, ¿ya? Toda la infraestructura, recuperar la cartera de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es autónoma la caja, pero ciertamente el gobierno lo que no debería hacer es interponerse entre el avance de los proyectos de infraestructura de la caja en todo el territorio, como lo vimos, por ejemplo, con el Hospital de Cartago. Pero esa cartera de inversión no solamente es de hospitales, es una cartera de inversión de áreas de salud y sobre todo es una cartera de inversión de BAIS. Eso mejora el bienestar y la salud de todos los costarricenses, pero ciertamente también a los turistas les da tranquilidad de saber que hay infraestructura de salud buena y en todo el territorio. Entonces, nuestra agenda de competitividad abarca infraestructura y eso pues tiene ramificaciones en diferentes sectores, abarca una mejora en el desarrollo de talento humano, y eso tiene ramificaciones, por supuesto, en todos los sectores. Ahí nosotros muy específicamente lo que hemos contemplado es un robustecimiento, bueno, una estrategia nacional para la educación, que nosotros creemos que tiene que ser un acuerdo nacional para la educación. La situación en la que estamos superará la siguiente administración, pero tenemos como sociedad que acordar hacia dónde vamos. Pero muy específicamente dentro de esa estrategia para la educación, nosotros estamos proponiendo un robustecimiento de los CTPs de una manera progresiva para ir cambiando sus mallas curriculares, no solamente para generar las habilidades y capacidades que requiere el sector productivo, los diferentes sectores productivos, sino también para poder trabajar de manera regionalizada con cuáles son esas habilidades y capacidades que se podrían esos estudiantes insertar más rápidamente con los motores de desarrollo regionales, no exclusivamente, pero sí hacer énfasis en esas capacidades que en algunos casos serán mucho también relacionados con el desarrollo de talento humano que requiere el sector turístico. Como lo decía, hay motores de desarrollo específicos en diferentes regiones y el sector turístico es un motor para algunas regiones, posiblemente el más importante para algunas regiones. Entonces, estamos hablando de cómo mejoramos el bilingüismo, cómo mejoramos algunas habilidades y capacidades que puedan tener esos estudiantes y cómo trabajamos más en sinergia con el sector privado, casi que para que logremos que esa transición a la empleabilidad sea más sencilla y que el sector pueda tener mejor talento humano, para mejorar todos los servicios. Y por supuesto que en esa agenda de competitividad hablamos ya de la parte de seguridad, pero entonces sí hay un enfoque en cómo podemos mejorar los servicios y mejorando nuestros servicios, entendiendo que el sector público lo que tiene que generar son las condiciones que habiliten el bienestar de la ciudadanía, pero también que habiliten el crecimiento de los sectores productivos y teniendo claridad, nosotros lo hemos dicho en diversas ocasiones, de a dónde va Costa Rica, cuál es la apuesta país y cómo esa apuesta país tiene que ser trabajada de manera transversal con los sectores que nos están generando empleo. Y ciertamente, como le decía, hay una apuesta país importante de diversificación de servicios que tenemos que cuidar, pero hemos tenido una apuesta país histórica en el sector turismo que yo creo que tenemos que sentarnos otra vez para ver cómo hacemos como una especie de relanzamiento
del sector turístico de Costa Rica, de ese sector turístico que entiende de sostenibilidad, que se queda 12 días en este país, que deja su dólar turístico repartido en todo el país. ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos hacerlo llegar a más áreas del país? ¿Cómo podemos encadenarnos mejor con el desarrollo de talento humano? Y eso forma parte de nuestra agenda de competitividad. ¿Le va a beneficiar al sector turístico? Sí, pero realmente la búsqueda es que seamos un país más competitivo en general y que le demos bienestar y mayores oportunidades a nuestra gente. Wow, doña Claudia, me encantaría tener otro, por lo menos 30 minutos más, porque tengo como 10 preguntas en temas de vivienda Ya solo nos queda para una. accesible, en temas de educación. O sea, la verdad que usted tocó en todos los temas que de verdad sí son importantísimos para el tema de competitividad, sobre todo en los destinos turísticos. Pero bueno, voy a cerrar con la pregunta que es un poquito controversial, y si nos regala más tiempo ya en el futuro, tal vez después de la campaña o cuando tenga un ratico, sería interesante ver el resto de los temas. Volviendo al tema del desarrollo inmobiliario que se está dando en las costas, algunos sectores políticos pues ya están empezando a tocar el tema de gentrificación, y lastimosamente ya por temas de la campaña le están achacando la culpa de todo este fenómeno al turismo. Y tal vez nos comparte sus ideas y su pensamiento al respecto. Sí, yo he intentado colocarlo y con muchísimo gusto en algún momento podemos tener una conversación más amplia solamente de este tema, porque a mí me parece que lo que estamos buscando es un culpable fácil sin entender cuáles son los problemas de raíz que estamos teniendo. El problema de gentrificación es un problema que se resuelve con ordenamiento territorial, se resuelve con planificación urbana, se resuelve trabajando con las municipalidades en la gestión de suelo, que eso se traduce en planes reguladores bien hechos y con mecanismos de gestión de suelo que nos permitan y existen en Costa Rica. Nosotros tenemos marcos legales que habilitan que trabajemos en mecanismos de gestión de suelo que nos generen incentivos y desincentivos con el desarrollo inmobiliario para garantizarle a las comunidades que no van a ser desplazadas. Eso existe. Lo que pasa es que eh, el ordenamiento territorial y los planes reguladores son temas, digamos, poco sexys, si puedo usar esa palabra, para los gobiernos locales. No tenemos necesariamente la masa crítica y yo me he dado a la tarea de una y otra vez decir de la importancia que tienen las comunidades de entender por qué esta planificación es relevante en sus vidas, por qué le va a mejorar los servicios públicos, por qué le va a garantizar acceso y una planificación adecuada en el sector inmobiliario, que no solamente nos garantice esquemas de desarrollo inmobiliario que permitan acceso a vivienda y accesibilidad en las rentas para las personas que son locales, sino que la planificación urbana y los planes reguladores también nos van a garantizar, por ejemplo, que haya una delimitación clara en dónde va a ir creciendo esa huella urbana, esa mancha urbana, ese sector de desarrollo inmobiliario, en donde tenemos que seguir procurando la protección de nuestros sectores y nuestras tierras productivas. Es decir, también las ciudades empiezan a poner presión y empiezan a crecer y empiezan a asfixiar las tierras productivas y también, por supuesto, nuestras zonas que son de conservación, más allá que las que están así establecidas, nuestras áreas públicas, nuestros parques. Entonces, una planificación urbana como corresponde, que es en cascada, que es una visión nacional, una visión regional y una bajada de trabajo conjunto con las municipalidades para planes reguladores con mecanismos de gestión de suelo en los 3 niveles, es lo que nos va a garantizar que no tengamos ese tipo de problemas. Como eso no existe, estamos un poquito a la libre y entonces estamos ¿Quién es teniendo. el llamado a desarrollar ese plan, doña Claudia, para usted? ¿El INBU, Casa Presidencial? Porque, a ver, las municipalidades tienen claro que ellos son los responsables de su plan regulador, pero sabemos lo que está pasando. ¿Debería entonces quién tomar esa batuta, ese liderazgo y decir, ok, estamos en algo que se puede convertir en algo feo, de modo que tenemos ya es un tema país importante? ¿Quién sería el llamado a?
a tomar eso. Son todos los niveles. Le voy a dar tal vez un ejemplo me parece que tal vez con un ejemplo sea más claro, y esto habría que llevarlo, por supuesto, a las zonas costeras. Cuando se hace, vamos a ver cómo lo explico y me disculpo si me estoy extendiendo, por eso les digo que este tema es como para un programa solo para esto. Claro, Cuando se hace una inversión pública, cuando se hace una carretera nueva, cuando se hace un hospital nuevo, cuando se hace un aeropuerto, eso tiene un impacto en el valor de la tierra que le rodea. Tiene un impacto. Todos esos terrenos, al recibir servicios públicos, suben de valor. En Costa Rica nosotros tenemos mecanismos para que tanto el gobierno nacional como el gobierno local, sin hacer nada, puedan recuperar parte del valor de esos terrenos, esos mecanismos existen, pero que los puedan devolver en calidad de espacios públicos urbanos y servicios públicos. Entonces, ese círculo nosotros no lo terminamos de cerrar. Nosotros procuramos generar unos mecanismos de trabajo conjunto, por ejemplo, con las 15 municipalidades que se unieron, eso sí, en el gran área metropolitana, alrededor del proyecto del tren eléctrico. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, nosotros hicimos un trabajo conjunto para generar, el llamado fue del gobierno nacional, sí, pero solo puede venir de la mano con el trabajo de gobiernos locales. Entonces, para no tener una fragmentación de 15 planes reguladores diferentes, lo que hicimos fue un llamado conjunto para trabajar con 15 municipalidades un plan subregional, que tuvieran las municipalidades independencia en su plan regulador, pero que hubiera una capa regional que pudiera unificar ciertos criterios y que nos permitiera generar eficiencias y que le permitiera a las municipalidades tener mayores beneficios de esa inversión pública que iba a hacer el gobierno nacional. Entonces yo creo que ese llamado lo tenemos que hacer a otras regiones, muy específicamente aquellas en donde tenemos un déficit de planes reguladores. Por otro lado, también lo que hicimos en la administración pasada fue por lo menos colaborar, generamos una mesa de trabajo para colaborar con las municipalidades que querían arrancar o que estaban ya en proceso de desarrollar sus planes reguladores. Porque las municipalidades básicamente tienen dos grandes limitaciones para hacer su plan regulador. El primero es el financiero. Los planes reguladores no son baratos. Esa es la realidad. Entonces nosotros nos dábamos a la tarea como gobierno nacional de procurar esquemas de financiamiento a través del IFAM o a través de preinversión, de Mideplan, de darles el financiamiento y quitar una de esas barreras. Y la segunda barrera es técnica. Entonces también generamos esta mesa de trabajo para que las instituciones pudieran dar algún nivel de apoyo y acompañamiento a aquellas municipalidades que sí lo requirieran. Y avanzamos con varios planes reguladores. Entonces creo que es continuar con ese trabajo, pero sobre todo es hacerle saber a las comunidades por qué importa. Porque el problema es que para los gobiernos locales tiene mucho más rédito, y no estoy diciendo que no es importante, pero tiene mucho más rédito hacer una calle, que trabajamos ahí con ellos, con BID cantonal, tiene más rédito hacer una calle porque es algo absolutamente tangible que la gente lo puede ver y entiende cómo le mejora su calidad de vida. Pero no hemos sido lo suficientemente buenos explicándole a la gente por qué un plan regulador también le va a mejorar su calidad de vida, pero es un intangible. claro, Entonces cuesta más. creo que ahí cuesta más. Bueno, yo he procurado y seguiré procurando, pero eso es algo en lo que tenemos que enfocarnos si realmente queremos evitar no solamente los problemas de gentrificación, si queremos evitar daño ambiental, si queremos evitar una estrangulación de nuestros terrenos productivos que son tan importantes para el sector agro. Entonces, la planificación territorial y luego la bajada al plan regulador son absolutamente vitales. Doña Doña Claudia, Claudia, este dame tema, un sorry segundito Rolando, solamente para, pero para terminar la idea, Mario. Dada su ok. formación como arquitecta, ¿podríamos nosotros inferir que desde Casa Presidencial se podría coordinar este tema de gentrificación, por ponerle algún título? Totalmente. Y como le digo, desde Casa Presidencial, ya desde la administración pasada, nosotros empezamos a hacer trabajo de ordenamiento territorial multinivel con las municipalidades. Así lo hicimos y lo continuaremos. Definitivamente es necesario. Yo creo, Mario, doña adelante Claudia, que ese tema de que usted puso dos obstáculos en las municipalidades, le faltó el tercero, que es la voluntad política, porque para hacer un plan de ordenamiento van a generar muchos enemigos y nadie se los quiere comprar. Yo Es siempre lo he mucho dicho que trabajo y es mucho trabajo, don Mario. La realidad es no que hacer importa un que sea plan mucho no es trabajo, trabajo.
hay que meterse a trabajar y hay que trabajar con las comunidades para que salga. Pero bueno, nosotros estaremos ahí para apoyar, para dar acompañamiento, para poderle trasladar también la importancia a las comunidades de que esto suceda. Y yo, para dar un ejemplo puntual, yo siempre lo he dicho que el día que metan un edificio de 20 pisos en Santa Teresa de Condominio se acabó el destino. Y Claro. no hay absolutamente nada en este Lo momento que estamos lo a punto de ver pueda en Manuel Antonio. bloquear. No hay nada que lo impida. Y por Nada que lo eso impida. justamente creo yo que también el sector y personas como ustedes y este tipo de espacios son tan importantes, porque con esas referencias más tangibles, por así decirlo, es que nosotros podemos hacerle entender a las comunidades por qué es necesario, es importante que las comunidades en su derecho les soliciten y le exijan, en algunos casos, a sus gobiernos locales que avancen con los planes reguladores. Si queremos Em, una comunidad que se desarrolla bien, planificada, ordenada y de manera sostenible, el plan regulador es el mecanismo vital. Sin eso, hay otro montón de cosas que son muy difíciles. También desde la Asamblea Legislativa pueden poner presión en control político. O sea, hay muchas herramientas que deberíamos estar usando. Pero en fin, como le digo, podemos seguir media hora más, no queremos quitarle más tiempo. Estoy seguro de que usted será una invitada recurrente o por lo menos nos dará otra oportunidad más, tal vez cuando la campaña termine. Muchísimas gracias en serio por su tiempo. Ha sido de muchísimo valor para mí, para Rolando y para todos los que nos están oyendo. Y mucha suerte. Esperemos que sea una campaña limpia, productiva, positiva y que logren sus objetivos. Aquí estamos a la orden y gracias por el rato. Muchísimas Muchas gracias, más bien gracias a y ustedes por la suerte, éxitos en invitación. su campaña, doña Claudia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un gusto. Igual. Hasta luego. Bueno, súper interesantes aquí los comentarios y la posición de doña Claudia y como quedamos hablando con ella, pues sí, hay material para por lo menos una hora más de charla. Eso es lo que nos gusta, tal vez dejarles la bolita picando y que podamos en un futuro retomar los temas. Los dejamos ustedes pensando también con las posiciones de los candidatos y las candidatas. Gracias por escucharnos, síganos puravidaturismo.com. Si quieren escribirnos, puravidaturismo.com. Y nos siguen, por favor, se suscriben y comentan, ya sea en Facebook, en Spotify o en YouTube. Les deseamos una excelente y productiva temporada alta y aquí estamos para apoyarnos. Cualquier comentario y sugerencia, bienvenidos y nos vemos en la próxima.